Pues muy buenas tardes. Estamos en esta sesión, la última sesión de la mañana, con Sebensui Rodríguez, que nos trae un libro, creo que necesario, y sobre todo porque en un año y que es de celebración de la figura de Ángel Guerra. Y en primer lugar quiero agradecerte que estés aquí con nosotros. Un placer estar hoy aquí compartiendo este ratito, hablando del autor del Día de las Letras Canarias, que también Claro. se cumple 150 años de su nacimiento. Eso era la otra, claro, eso ha coincidido, yo creo que ha sido un feliz maridaje, ¿no? El aniversario y el Día de las Letras Canarias, sobre todo por eso, porque es un autor que muy interesante, sobre todo, y que no tan conocido como debiera, ¿no? No tan conocido como debiera y debiera haberlo sido más. Es curioso porque, bueno, Ángel Guerra nace en 1874 en Teguise, muere en 1950 en Madrid, y ya en los años 60, concretamente en el 61, Sebastián de la Nuez decía que había que recuperar su figura, y no fue hasta que llegó después Antonio Cabrera Perera, en los años 70, comienzo de los 80, con su tesis doctoral, que se rescató. Tanto uno como otro coincidían en que su obra más conocida, La Lapa, la suelen definir como la novela más importante del regionalismo canario de comienzos del siglo XX. Sin embargo, pasan dos cosas. Una, que nos hemos quedado única y exclusivamente con La Lapa, lo cual es un problema, porque quedarte con la visión para un autor de una sola de sus obras es tener una visión bastante limitada. Y dos, que después de Antonio Cabrera Perera prácticamente no se ha investigado prácticamente nada más. De hecho, y eso es una de las cuestiones que aporta este libro que están ustedes viendo aquí, no solamente están los relatos clásicos que ya conocíamos, como por ejemplo, evidentemente, La Lapa, u otros como Tierra Seca o Aljayo, sino otros muchos relatos que permanecían pues olvidados en la prensa de Canarias, de la península y de América. Y que después de hacer un expurgo, pues he tenido la suerte de encontrarlos, que no descarto que en cualquier momento pueda aparecer algún relato más. Seguro. Claro que aquí también entiendo que una de los principales problemas por lo menos de conexión entre generaciones, es que a Ángel Guerra le ocurre un poco lo que a Pío Baroja en ese periodo después de la Guerra Civil, que se cierra, digamos, es un representante del exilio interior español, ¿no? Y entonces quizás eso es uno de los principales problemas que tuvo como escritor, ¿verdad? Yo lo comento, no sé si en este libro o en otro, que Ángel Guerra dejó huérfana, aparte de su obra. Démonos cuenta de que el último de los relatos es del año 1927, pero él sigue colaborando en la prensa hasta 1936. Evidentemente se podrán imaginar qué es lo que pasa en 1936 para que alguien deje de escribir, que llega la Guerra Civil. A pesar de que él venía de la trayectoria de las monarquías parlamentarias de izquierda, sí que es cierto que tenía un hijo que pertenecía al bando de los nacionales. Eso lo obligó a dos cosas. Primero, que en el año 36 absolutamente abandonara la escritura, abandonara el trabajo en la prensa. Para que nos demos cuenta de la importancia que tiene este hecho, tomemos conciencia de que Ángel Guerra escribió, hasta donde yo he podido contabilizar, en más de 200 periódicos de España y de América. Que de hecho, si nos vamos a las hemerotecas, rara es la semana en la que no nos encontramos 4 o 5 artículos, y bien escritos, no los de ahora que te los hace el ChatGPT, bien escritos, rara es la semana en la que no nos los encontramos. En el año 36 deja de escribir, evidentemente, pues porque su hijo, al ser nacional, tiene que refugiarse en la embajada de Guatemala, en Madrid, y de hecho él tiene que huir de Madrid. Lo hace además gracias a un salvoconducto que le consigue Juan Negrín. Y una vez acaba la Guerra Civil y vuelve de nuevo para Madrid, ya su hijo aparece al momento trabajando como teniente auditor contable y con un cargo muy importante, pero él,
que tenía una ideología bastante distinta, que de hecho en el año 35 y en el año 36 había escrito numerosos artículos criticando todos los fascismos, no solamente del fascismo español, sino también del fascismo alemán, italiano, incluso inglés, a los que llamaba snob fascistas. Pues claro, evidentemente no encuentra encaje en ese nuevo contexto que se crea en España y por tanto abandona toda la literatura. Y un autor que abandona su obra es un autor que cuando muere difícilmente alguien la va a volver después a rescatar. Si no hubiera sido por Sebastián de la Nuez primero y por Antonio Cabrera Perera después, pues a lo mejor Ángel Guerra seguiría siendo un autor todavía bastante más desconocido de lo que es hoy. Sí, de hecho, claro, si pensamos, además, esto creo que también hay que subrayarlo, ¿no? El hecho de que él es verdad que tiene una carrera periodística muy extensa, ¿verdad? Y participa vivamente en todas las propuestas desde el punto de vista periodístico, pero, y fundamentalmente, está en todos los saraos, diríamos, que se vinculan con la novela corta, con los cuentos semanal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es que Ángel Guerra fue de todo. Lo que pasa es que nosotros lo conocemos básicamente por su obra narrativa, pero la obra de Ángel Guerra va muchísimo más allá. No los quiero agotar dando una conferencia, pero pensemos, por ejemplo, fue maestro, dio clases con 16 años. ¿Tú te has sacado las oposiciones? Pues Ángel Guerra con 16 años ya daba clases, primero en la escuela de Arrecife y después en el Colegio Las Palmas. Fue periodista, como ya decía, en más de 200 periódicos de Canarias, de la península y de América. Fue también traductor. Tradujo obras del inglés, del francés, del italiano, del portugués y del catalán, de 5 idiomas. Y yo yendo por las tardes a ver si me saco el B2 de inglés en la escuela de idiomas, y este hombre traducía obras de 5 idiomas, pero es que además traducía obras en 5 idiomas y tiene el mérito de ser uno de los que logró que autores como, por ejemplo, Mark Twain empezaran a ser leídos en España. Casi nada, porque fue él de los que empezó a traducirlo y a hacer al mismo tiempo otra de las cosas en las que destacó ampliamente, que es la de la crítica literaria. Y luego, además, por si les parecía poco todo lo que les he contado de la biografía de este señor, fue también político. Fue diputado por Lanzarote. Además, podemos decir que fue el primer diputado que tuvo la isla de Lanzarote en el año 1912, porque hasta esa época, y esto lo voy a decir aquí en Las Palmas, nosotros no teníamos suerte de elegir los diputados, los elegían ustedes, los de Tenerife y los de La Palma, los de Lanzarote lo que decidieran los demás. A partir de 1912, con el cambio legislativo, pudimos elegir diputado propio, se elige Ángel Guerra y está ocupando ese cargo desde 1912 hasta 1923, en que llega la dictadura de Primo de Rivera. Pero no abandona ahí la vida política, es que luego, en 1930, Ángel Guerra va a trabajar como director general de prisiones del Gobierno de España, del gobierno de Dámaso Berenguer. Y ahí tenemos otras de las facetas en las que destacar ampliamente su figura, porque va a promover toda una legislación, toda una reforma de la legislación del sistema penitenciario español para que las cárceles dejen de ser simplemente espacios en los que amontonar presos y empiecen a ser espacios de reinserción social. Básicamente el concepto moderno de presidio, el concepto moderno de cárcel, precisamente se lo debemos al trabajo que empezó Ángel Guerra en 1930. Y que continúa después Victoria Kent, ¿no? Como directora, o sea, ya sigue el camino, ¿no? Iniciado por ya en la él, Segunda ¿no? República, donde evidentemente Ángel Guerra desaparece, si bien es cierto que Antonio Cabrera Perera pudo documentar que Manuel Azaña le pidió ser ministro en una de las crisis de gobierno que tuvo en el año 33. Lo que pasa es que él respondió que no, porque seguía considerándose fiel a la tradición monárquica. Es verdad que era de izquierda, pero de tradición monárquica. Sí, en ese sentido, y aquí vamos a ir deslizándonos hacia el libro. Claro, José Betancor, alias Ángel Guerra, que no es su único seudónimo, ¿verdad? Políticamente a lo mejor no tiene elementos o no se vincula tanto con Benito Pérez Galdós, ¿no? Porque, digamos, son dos posturas cercanas, pero no son cada uno en su línea.
quizás por la evolución en la que, en el momento de evolución... De hecho, Benito Pérez Galdós al final se pasó al Partido Socialista. Claro, por eso te digo. Mientras que él permaneció en el Partido Liberal. Exacto, ¿no? Y entonces la cuestión es, ¿pero qué hay de Galdós en Ángel Guerra, aparte del seudónimo? Bueno, pues lo primero evidentemente es el seudónimo. Ángel Guerra conoce, bueno, José Betancor Cabrera conoce a Benito Pérez Galdós en 1894, en una de las veces en las que estuvo aquí en Las Palmas, y a partir de entonces pues mostró una gran amistad, se manifestó una gran amistad entre ambos, hasta el punto de que, como tú bien decías antes, seudónimos anteriores como el de Matías, Tarsi, Juan Petate, lo abandonó completamente para llamarse precisamente Ángel Guerra, que era el nombre de un protagonista de una novela homónima también, evidentemente Ángel Guerra, de Benito Pérez Galdós. De esa manera lo que estaba haciendo era mostrar su admiración por este gran mago de las letras que tenemos la suerte de tener dentro de nuestro patrimonio literario canario. ¿Por qué elige el seudónimo Ángel Guerra y no elige cualquier otro personaje? Pues evidentemente porque hay algún tipo de concomitancia, ¿no? de querer asumir ciertos rasgos de personalidad de Ángel Guerra. Si nos leemos esa novela vamos a encontrarnos a una persona pues caracterizada pues, por cierto compromiso, una persona en lucha consigo mismo, pero también en lucha con la sociedad, que no deja de ser un reflejo también del propio Benito Pérez Galdós, y esa es la característica de Ángel Guerra, un escritor verdaderamente comprometido. Si nos vamos a sus relatos, no solamente a estos, que son los relatos canarios, sino al resto, nos vamos a encontrar a un Ángel Guerra que, a pesar de que tuvo que participar del caciquismo para poder ser elegido diputado, criticaba completamente a los caciques, criticaba a los terratenientes y daba todo el protagonismo ¿a quién? Pues precisamente a los que padecían el caciquismo, a los que padecían los terratenientes, ¿no? Eso es lo que vemos fundamentalmente en los relatos canarios. Y un detalle importante que pocas veces se nombra de la obra de José Betancor Cabrera, Ángel Guerra, es que no solamente hay una denuncia sobre los efectos que tienen las políticas caciquiles y de terratenientes sobre las personas, campesinado, marineros y demás, sino que da un importantísimo protagonismo a la mujer. Y en ese sentido es absolutamente revelador. Por ejemplo, lo hace no solamente en su obra narrativa, sino también en su obra periodística. En 1905, en un periódico de Santa Cruz, escribió un artículo titulado La eterna Desdémona. Un artículo, evidentemente, que por el conservadurismo chicharrero finisecular pues fue bastante contestado. Porque él lo que estaba haciendo ahí, en ese contexto en el que el Código Penal español no condenaba el maltrato a las mujeres, ¿vale?, que es el Código Penal de la época de Ángel Guerra, él empieza su artículo diciendo algo así como: no pasa, es el pan nuestro de cada día, no pasa uno sin que muera una mujer a manos de sus maridos. Y no solamente se limita a coger y decir que mira tú la cantidad de mujeres que mueren, sino que hace un análisis de por qué sucede eso. Y lo primero que hace es cuestionar la propia mentalidad española e invita a sus lectores y a sus lectoras a un cambio de mentalidad, porque se está dando cuenta de que ese menosprecio hacia la mujer tiene que ver precisamente con unas condiciones de prejuicios sociales, de construcciones sociales que hemos creado y sobre las que cabe rebelarse. Y llega hasta un punto incluso en el que pide un cambio de la legislación, un cambio del Código Penal, porque no puede pasar inadvertido esos feminicidios. Y podríamos seguir hablando después de cómo da el salto después hacia la literatura. En este mismo libro podemos leer Aljayo, una novela corta que sucede en Lanzarote, concretamente en la zona de Famara, y en la que podemos ver escenas de violación. Escenas de violación que no eran habituales en la literatura canaria de aquella época, y menos puestas, escritas por un varón. Pero es que además no solamente es que ponga las violaciones simplemente para nombrarla como un hecho absolutamente cotidiano, sino que pone a la mujer que ha recibido la violación, que las violan evidentemente los cabreros en el Jable de Famara, la pone como verdaderamente el que hay que ponerla, como víctima.
pero se da cuenta, y lo vemos en el relato, cómo la visión que tiene todo el mundo es de que ella, que ha sido violada, tiene que asumir el rol de culpable. Ella es la que tiene que asumir la vergüenza, no el hombre que la viola, ella es la que tiene que asumir la vergüenza. Y a medida que vamos leyendo, vamos viendo cómo Ángel Guerra le va dando la vuelta a las cosas para que nos demos cuenta de que efectivamente era ella la víctima. Absolutamente revelador, porque no se olviden ustedes de que estamos hablando de comienzos del siglo XX. Claro, ahí estamos. Es que a partir de lo que estabas comentando me surgen muchos nombres, ¿verdad?, de autores y autoras que están Emilia Pardo Bazán. Exacto, Emilia Pardo Bazán. Después, en el ámbito insular, que trascendió Mercedes Pinto con esa defensa también del divorcio como medida higiénica, Colombine, ¿verdad? Y después, en la parte del caciquismo, esa denuncia estaría emparentado de alguna manera, pero con diferencias con Rodríguez Figueroa y el cacique, ¿no? Sí, y se separaría un poco de su gran amigo, exacto, que es Benito Pérez Armas, que por cierto, exacto, también es de Lanzarote. Es muy interesante en ese sentido la obra de José Betancor Cabrera, y además volvemos de nuevo a esa asunción del seudónimo de Ángel Guerra, un personaje en lucha no solamente con la sociedad, sino en lucha consigo mismo. Y que además se va despojando de esas pulsiones terrenales, corporales, como ocurre en el personaje de Galdós, ¿no?, que primero se mueve por el deseo carnal y va separándose de eso para buscar elementos mucho más elevados, ¿no?, más espirituales. Bueno, es que hay un elemento que generalmente no se nombra de la biografía de Ángel Guerra, básicamente porque su familia lo intentó ocultar durante muchísimo tiempo, y es que Ángel Guerra fue masón. Un detalle que prácticamente en ningún lado se dice, pero porque claro, cuando cuando Antonio Cabrera Perera publica su tesis, bueno, la Lapa la publica en el 78, la tesis la publica en el 83, decir que tienes antepasados masones todavía en esa época estaba muy mal visto. Y todavía este año, 2024, que conocías a la nieta, que nombrara el pasado masón de su abuelo, tampoco te creas que le hacía muchísima gracia, pero evidentemente está acreditado. Por lo tanto, eso explica también esa vertiente un tanto más cercana a otro tipo de valores que vemos, por ejemplo, en el último texto que él publicó en 1927, que se titula Bienaventurados los pobres. Sí, ahí. Y aquí vamos a parar un poco, en el sentido de que me interesa, porque normalmente tendemos a poner etiquetas a los autores y a las autoras, ¿verdad? En este caso a Ángel Guerra se le pone la etiqueta de autor regionalista, y claro, pero pensemos en un regionalismo elevado, en la línea de Pereda, ¿no?, en la línea de lo que Benito Pérez Galdós planteaba que debía ser y la propia Emilia Pardo Bazán lo que planteaba que era el buen regionalismo, que es el realismo más esencial, ¿no?, en el sentido de que tratando la ciudad... Que no es un regionalismo folclorista. Exacto. Que no es el regionalismo, exacto, de la papa arrugada, del timple y del mojo picón, y que entra el naturalismo, que es el del año 2024, exacto, por otra parte. Y que entra el naturalismo, que entran todos esos elementos que sirven para mostrar la realidad en su vertiente, digamos, más pura, ¿no? Sí, de hecho hay un detalle interesante también en la obra de Ángel Guerra, a colación de lo que estás diciendo. Cuando nos vamos a sus primeros relatos, nos encontramos todavía un Ángel Guerra en algunos aspectos dulzón, sobre todo cuando de lo que estamos hablando es del paisaje. Si cogemos, por ejemplo, Al Sol, que es de 1905, y si no es de 1905 es de 1904, y ustedes me perdonan el error, nos encontramos todavía pues una descripción del paisaje absolutamente idílica. Pero es que la descripción del paisaje canario, en la literatura canaria, desde Cairasco de Figueroa y Antonio de Viana en adelante, siempre ha sido idílica. Siempre ha sido idílica. No hemos hecho más que durante 400, casi 500 años estar repitiendo una y otra vez el maldito mito de las Islas Afortunadas. Esa era la literatura. Y Ángel Guerra, cuando empieza, imbuido también de ese espíritu regionalista, claro que participa de esa visión idealizante e idílica
del archipiélago canario, pero empieza a introducir el realismo y el naturalismo. Y en esas primeras novelas, al mismo tiempo que nos pone un paisaje absolutamente idílico, a los personajes los empieza a describir de una manera un tanto más naturalista, ¿no? Pensemos, por ejemplo, nuevamente en Al Sol, cuando describe la cara de la imagen muerta, que lo hace de una manera absolutamente sórdida, absolutamente naturalista. Pero no tenemos, en este momento, en estos primeros momentos de la prosa de Ángel Guerra, no tenemos nada de crítica social. Es a partir del momento en el que empieza a introducir la crítica social, que comienza tímidamente con Aljayo y la Lapa, cuando el paisaje empieza a cambiar. Por una cuestión muy sencilla, porque en las Islas Afortunadas no puedes tener a personajes que sean sufrientes. Y para mí, que soy lanzaroteño, aquí Ángel Guerra tiene un mérito absolutamente revelador, porque el paisaje de nuestras islas, cuando digo nuestras me estoy refiriendo a La Graciosa y a Lanzarote, pero también al de Fuerteventura, siempre nos han dejado fuera del canon literario. Por una cuestión muy sencilla, porque no éramos islas verdes, no éramos islas frondosas, éramos islas secas. Entonces ese es otro de los méritos que tiene Ángel Guerra, precisamente el haber introducido el paisaje de Lanzarote, haberlo introducido de manera realista, seca, doliente, pero que al mismo tiempo no es fea, sino que hay como cierta intención de embellecer y que no oculta los verdaderos problemas que tenía el campesinado en ese momento, o que tenían los marineros y marineras en ese momento, o que tenían las mujeres de Lanzarote y de Canarias en ese momento. Esa es otra manera de ver el regionalismo. Es decir, ese hecho de ser Canarias, ¿no?, sin dejar de reconocer verdaderamente cuál es nuestra problemática y pronunciarse ante ella. Yo siempre lo explico de esta manera. Si tú tienes una gripe, lo primero que tendrás que hacer es reconocer que tienes gripe, porque hasta que no te la diagnostiquen no veremos qué tratamiento es el que te vamos a dar. Pues yo creo que Ángel Guerra va un poco en esa línea, ¿no? Vale. Y ahora, porque yo, bueno, vamos bien, sí. Sí, soy un plasta, es verdad. Soy un plasta. No, eres efusivo. Menos mal que yo estoy, con los años me he vuelto más tranquilo, porque antes era... El año pasado fue terrible, que estaba con uno presentando y era... Pero no, está perfecto. Yo creo que es un trabajo, además de una vida, ¿verdad? Tú le has dedicado muchos años a Ángel Guerra y se nota. Una de las cuestiones que me gustaría que hablaras, ya hemos estado refiriéndonos al libro, pero me gustaría cuáles han sido los criterios que has seguido a la hora de elaborar este libro. Básicamente, intentar hacer una recopilación, una antología de su narrativa canaria, ¿vale? Es verdad que Ángel Guerra tiene muchísimas más obras. Como no están los dueños de la editorial, que no se dignaron a acompañarme, yo aprovecho y hablo también de otro libro, que es Ángel Guerra, Narrativa Última, que lo publicó el Servicio de Publicaciones del Cabildo de Lanzarote, donde aquí está la otra parte de su obra, que no es precisamente esta, que era la que nos interesaba aquí, que era la de Narrativa Canaria. No están todos los textos en la Narrativa Canaria de Ángel Guerra, pero de aquellos compilatorios, como por ejemplo Aguas Primaverales, sí que hay al menos una selección. Me parece interesante hacerse con este libro, aparte de porque cobro comisión cuando lo vendo, porque además de encontrar, como les decía antes, textos ya conocidos de Ángel Guerra, evidentemente La Lapa, y otros como Aljayo, que ya he nombrado, o A Tierra Seca, hay otros que son bastante más desconocidos. Por ejemplo, Las Paces. Ya que he estado hablando tanto hoy de la mujer, Las Paces es un texto que tiene como protagonista única y exclusivamente a las mujeres, a las horchilleras. Esas mujeres que tenían que arriesgar su vida deslizándose, amarradas con una cuerda, por el risco de Famara para recoger ese líquen que era la horchilla. Un texto de 1920 y que, al igual que otros tantos que forman parte de este libro, pues permanecían olvidados. No termino sin decir, conectando con la pregunta que me hacías antes, siempre viendo a Ángel Guerra como un escritor regionalista. No es que yo reniegue de la imagen de escritor regionalista, pero es que si nos quedamos única y exclusivamente con La Lapa de 1908 y nos olvidamos con los textos de 1927, estamos teniendo una imagen un tanto sesgada de Ángel Guerra. Claro, en este sentido también, hablando de estás hablando de las horchilleras, ¿cómo es el espacio
en estos cuentos, en estos textos narrativos? Porque tienes una novela corta, ¿verdad? ¿O hay dos novelas cortas? No, una novela corta. En todos ellos el escenario es Canarias. Exacto. En todos ellos. Es verdad que en la mayoría de los relatos el escenario es Lanzarote, porque para una vez que tenemos a un autor de renombre, déjennos que hable de Lanzarote, pero también hay otros espacios en la novela, citando a Gran Canaria, pues por ejemplo Mar Afuera sucede en la playa de Sardina, ¿vale? Y luego está Al Sol, esa novela que citaba antes de 1905, que está ambientada claramente en Canarias, pero en ningún sitio en concreto. Está ambientada en un pueblo ficticio que él llama Villalegre, y que yo creo, sobre todo cuando leemos la toponimia, ¿no? Yo creo que lo que intentó Ángel Guerra ahí, época de pleito insular, no se olviden. Bueno, el pleito insular no ha desaparecido, pero en esa época estaba a flor de piel. Lo que intentó hacer fue condensar en un único espacio probablemente todas las islas del archipiélago, ¿no? Aparecen topónimos como La Somada, como Pajonales, que cuando los empezamos a ver en los diccionarios toponímicos de Canarias parece ser que son topónimos que se repiten absolutamente en todas las islas, ¿no? Ese es el escenario mayoritario de Ángel Guerra, es evidentemente Lanzarote. Sí, y un Lanzarote rural. Un Lanzarote duro, un Lanzarote real, un Lanzarote verdaderamente seco. Es que la historia de Lanzarote no es una historia de fortuna. El tema es que cuando contamos la historia de Canarias siempre lo hacemos partiendo, eso es que reivindicativo estoy hoy, pero siempre lo hacemos partiendo de la visión un tanto centralista de Gran Canaria, Tenerife, La Palma. Pero es que eso fueron islas de realengo, hijo. Claro, claro. Las islas de señorío tuvimos una historia completamente distinta y bastante más desafortunada. Primero porque estuvimos siempre sometidos al dictado, bueno, estuvimos como si yo hubiera nacido igual en mi otra vida, estuvimos siempre sometidos evidentemente al dictado de los señores. Luego, un problema tremendo hasta prácticamente el otro día, que era la falta de agua, la sequía, y cuando no era la sequía era la calima, y cuando no los ataques piráticos, y cuando no los volcanes, y que después de los volcanes los ataques piráticos otra vez, y después hasta un nuevo volcán en 1824, y luego otra vez la sequía, y luego los problemas dentro de la política canaria, porque cuando empezamos a resurgir, a coger un poquito de resuello, que fue en el siglo XIX con el puerto del Arrecife, pues nos encontramos con problemas dentro del archipiélago en los que sí que no voy a entrar, pero que evidentemente los hubo con Gran Canaria y con Tenerife, porque no nos dejaban exportar al extranjero los productos que obteníamos y teníamos que vendérselo a ustedes y luego ustedes venderlo fuera. Es decir, que es una isla, evidentemente, como no hay niños, jodida. Sí. Ese fue el escenario de Lanzarote y ese es el que muestra Ángel Guerra sin ningún tipo de pudor. Condenada a la emigración, condenada, ¿verdad?, Condenada a la emigración. De hecho, él tiene una de las primeras novelas sobre la emigración de Canarias, es precisamente Cariños, escrita por Ángel Guerra. Él conoció la emigración, no porque tuviera que emigrar de Lanzarote primero a Las Palmas, de Las Palmas a Madrid, sino porque la conoció en su familia. Les cuento el chisme y le pongo el punto Sálvame Deluxe a la conferencia. Ángel Guerra nace en 1874, en este contexto que les estoy contando, y cuando él tiene 7 añitos, su padre emigra para Uruguay, evidentemente porque la situación en Lanzarote era absolutamente catastrófica. Además, estábamos atravesando lo que llamamos siempre la crisis de la exportación de la cochinilla, que fue un producto que durante un tiempo nos permitió coger resuello, pero que en aquellos años se venía a pique. Su padre emigra y ustedes dirán, claro, porque tenía un rancho de hijos, 6, y entonces se habrá ido a Uruguay, como se fueron muchas otras personas de Lanzarote, pues para ganar dinero y mandarse a la mujer. Olvídense, el padre se marchó y nunca más volvió. Aquí dejó empinada a toda la familia. De hecho, se buscó otra mujer, se casó con ella. Y de hecho, y esto ya no es Sálvame, esto ya es Sálvame Deluxe, al primer hijo que tuvo con esa otra mujer lo llamó también José Betancor. Luego este bandido terminó teniendo 2 José Betancores, uno en Uruguay y otro de repuesto aquí en Teguise. Es decir, que Ángel Guerra evidentemente conoció bastante bien la importancia, ¿no?, y la trascendencia que tenía la emigración, y yo creo que también conoció a partir de ese escenario la importancia que tenía la mujer, porque ya de entrada date cuenta de que quien se tiene que hacer cargo de toda la familia es precisamente su madre. Claro. No, y además esta cuestión biográfica del pobre y el propio, perdón, Ángel Guerra, es una situación que se ha repetido muchas veces en la historia
de la insular miseria que diría Pedro Hace Guerra. 3 años, cuando presentamos la primera edición de este libro, precisamente lo hice en la Vía de Teguise, que es el pueblo natal, conté esta misma anécdota, porque la literatura a lo mejor no, pero los chismes sí que nos gustan. Y al acabar la conferencia me vino un señor joven de 60 y pocos años, quiero decir que no un señor de 120, un señor de unos aproximadamente 60 y pico, 70 años le echaba yo, y me dijo, de allí de Teguise, que le había pasado exactamente lo mismo, pero exactamente lo mismo, pero tan igual que él también tiene un hermano con su mismo nombre, también en Montevideo. Una cosa, bueno, corrijo que no la historia de la insular miseria es de Pedro Lescano, y una cuestión importante, porque ahora al hilo de lo que comentas, ¿qué hay en este libro y en estos textos de Ángel Guerra de la Canarias actual? Vamos a ver, evidentemente, aunque me gustaría decir, a ver, los actores cambian, pero los problemas son los mismos. Evidentemente no hay caciquismo. Bueno, no hay caciquismo, al menos no en la época, no de la manera en la que lo había antes. Pero sí lo que trasciende al final, lo que subyace al final en todo esto es una lucha de poder entre opresores y oprimidos, o relaciones de poder y dominio, usando términos más actuales. Trasládalo al escenario actual y seguramente seguiremos encontrando luchas de poder y dominio en la sociedad actual. Lo que cambian son los personajes. Y hay algo en lo que a mí me gustaría decir que hemos cambiado muchísimo más y no hemos cambiado tanto, que es en la necesidad todavía de seguir luchando por cambiar la imagen de la mujer. Ángel Guerra es verdad que no usaba conceptos como el de poder, no usaba conceptos como el de dominio, no usaba conceptos como el de género, porque todavía no se había acuñado, pero cuando leemos sus textos periodísticos, nos imbuimos, nos empapamos de su planteamiento y vamos después a su narrativa, nos estamos dando cuenta de que en realidad había hecho un análisis con perspectiva de género. Y en ese sentido yo creo que es bastante actual. Y en cualquier caso, digo una cosa que digo siempre que doy una charla, porque a todo el mundo cuando leemos fragmentos, que hoy no lo hemos hecho, de Ángel Guerra, y lo vemos haciendo esa defensa tan a ultranza de la mujer, parece que son, desgraciadamente, parece que son artículos escritos ayer por la tarde. Y Ángel Guerra en realidad lo que estaba haciendo era poner el reloj de España en hora, porque al final se había leído a todas las escritoras feministas de España y de Europa y estaba intentando poner el reloj en hora de España, en lo que era la igualdad de género. Y en cierta medida algo se logró en España, pero sabemos que algo pasó después, que evidentemente hizo que el reloj, que tanto había costado poner en hora, se atrasase, no una hora, sino unas cuantas. Eso me lleva, ahora que estamos en época de elecciones, y yo no voy a hablar de política, pero sí a tomar conciencia de un detalle importante. Los derechos sociales no nos han venido regalados. La justicia social, que algunos niegan, no es un regalo, es una conquista. Y las cosas, igual que se ganan, se pierden. Aviso navegante. Y vamos finalizando, creo, para que pueda firmar, obviamente, y que el público pueda adquirir el libro. Estamos hablando de esta parte, pero también, ¿qué hay ¿hay algún elemento, algún mensaje esperanzador por parte de Ángel Guerra en estos textos? Totalmente. Es verdad que Ángel Guerra al principio es tremendamente naturalista, ¿verdad? Participa de ese movimiento muy del siglo XIX que es el naturalismo y por lo tanto casi todas sus novelas son novelas, relatos cortos, casi siempre acaban en tragedia. No quiero ser spoiler, pero cuando se lo lean siempre alguien muere. Eso no hay solución, ¿no? Y es así porque Ángel Guerra participa en un primer momento del determinismo atávico, del determinismo telúrico, es decir, todos los personajes. De hecho, el propio, cito mucho La Lapa porque sé que es la novela a lo mejor más leída, el propio Martín La Lapa, que él intenta como huir de esa vida, de ese aprisionamiento en tierra e irse al mar, cuando intenta escapar de su destino, lo que le pasa es que tiene un naufragio y se queda ciego, es decir, que parece que muchas veces no hay escapatoria para los personajes de Ángel Guerra. Y el que no se queda ciego, pues se tira de un aljibe,
o simplemente la matan, se muere, se suicida. Esos son los relatos duros de Ángel Guerra, que por otra parte, aunque duros, son bastante realistas, pero evidentemente condicionados con esa filosofía del determinismo, que era lo que le permitía demostrar la dureza de las condiciones de los personajes y del propio espacio. Sin embargo, ya en los últimos años, probablemente cuando se va acercando ya pues a esa militancia masónica, ya nos encontramos a personajes que se deshacen completamente del determinismo. El propio texto último, y si te parece con él vamos acabando, que es Bienaventurados los pobres, nos encontramos a un personaje rico, de padres ricos, de abuelos ricos, de bisabuelos ricos, de hermanos ricos, todos caciques, terratenientes, auténticos explotadores, y de repente en esa familia sale uno que decide cambiar. Es decir, que hay como una especie de viraje ideológico en el propio Ángel Guerra de abandonar el determinismo y de irse hacia el libre albedrío y de decir, una sola acción mía puede cambiar no solamente mi destino, sino que puede cambiar el de las otras personas. Ese es el último Ángel Guerra, el de la narrativa última, del que nunca hablamos porque siempre hablamos única y exclusivamente de la Lapa. Por eso. Pues, Sevensui, para acabar, en una frase, ¿cómo definirías este libro? Bueno, Ángel Guerra es un autor del compromiso. Esa es la palabra que yo siempre uso para definirlo a él. Del compromiso con los débiles, con los que se sentían débiles o con los que hacían sentir débiles. Es también un reflejo de nuestra historia, que hablaba antes el compañero que me precedía en la palabra, la necesidad de conocer nuestra historia. Y es uno de los autores más representativos del patrimonio literario de Canarias, vinculado evidentemente a Lanzarote, pero también vinculado a Gran Canaria. No nos olvidemos de que aquí estudió en el Seminario Conciliar, aquí trabajó también en el Colegio Las Palmas, aquí hizo numerosos amigos, numerosas amistades y, por cierto, aunque ustedes no lo sepan, a lo mejor es hijo predilecto de la ciudad de Las Palmas. Sí. Bueno, no sé si alguien querrá hacer alguna pregunta y si no, vamos a despedir a Sevensui un momento para que pueda dirigirse a la caseta de firmas y quien lo desee vaya para firmar, para que le firmen el libro. Muchísimas gracias, Sevensui, ha sido un placer y espero que lean y disfruten de este libro.